Bienvenidos a nuestro Gran Vía de Jueves, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad en la que hoy nos van a acompañar Enrique Palomino, Pablo Matés y Juan Manuel Doncel. Además, en la segunda parte de nuestro programa contaremos con la presencia de Francisco Lobato, secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT. Con él vamos a abordar, entre otras cosas, la reunión que mantenía ayer el Foro por la Educación. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País, que nos cuenta lo que ven a continuación. Mas retoma la causa soberanista y adelanta las elecciones a septiembre. Además, Rajoy se implica en la campaña de Grecia y la vincula a España. Y de la portada del diario El País pasamos, como cada día, a la del Mundo, que nos cuenta lo mismo en su portada. Mas pacta con Esquerra Republicana elecciones en otoño para evitar su caída y además el Supremo investigará si Juan Carlos I tuvo una hija con una belga. Y de la prensa nacional pasamos a la prensa local. Iniciamos nuestro repaso con la portada del Faro de Ceuta. Ahí la tienen. La policía eleva a 11 los detenidos tras el asesinato del Caniche y además Ciudad y Sepes ya diseñan las 500 viviendas de protección oficial. De la portada del Faro pasamos a la del Pueblo. Ahí la tienen, 3 heridos, 2 de gravedad tras nuevos incidentes en los polígonos. Además, nos cuenta el diario El Pueblo que Jesús Forte será nombrado hoy gerente de la empresa ACEMSA. Y para finalizar, vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí la tienen, chacor entre los 11 detenidos por la muerte del Caniche y la lucha por el poder narco-ceutí. Y además, el Foro de la Educación insta al Ministerio a rehacer sus instrucciones para este año escolar. Pues bien, estos son los asuntos de esta jornada de jueves. En unos minutos, después de la publicidad, los analizamos en nuestra tertulia. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy. Pablo Matés, bienvenido. Hola. Enrique Palomino, bienvenido. Sí, y estamos esperando, como cada jueves, que llegue también Juan Manuel Doncel. Ya saben ustedes que más pronto, más tarde, al final llega, aparece y se sienta aquí con nosotros en la tertulia para hablar de las cuestiones de actualidad que tenemos hoy, que vuelven a pasar por Cataluña, porque ayer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciaba la convocatoria de elecciones para el próximo mes de septiembre, para este otoño. Era una circunstancia que se barajaba desde hacía meses y que parece que finalmente va a ser una realidad. Esquerra Republicana y Convergencia no van a acudir en una candidatura conjunta, pero sí afirman que tendrán un programa común basado en la independencia. Pablo, ¿te ha sorprendido la convocatoria de elecciones por parte de Artur Mas? Sí, a mí lo que más me ha sorprendido de la convocatoria de elecciones anticipadas es que en realidad no son, o no parecen unas elecciones anticipadas, ¿no? Porque normalmente cuando un gobierno decide que, dadas las circunstancias y la coyuntura política que tiene, su ciclo ha acabado y conviene adelantar la cita con las urnas, lo hace para una mucho mayor inmediatez. Normalmente suele haber un plazo de 2, 3, 4 meses. Aquí estamos hablando de 9 meses. De 9 meses, que es casi un año, con lo cual es un poco extraño, ¿no? Y entonces da la sensación que han buscado una maniobra política y absolutamente electoralista, eligiendo una fecha en la que la campaña electoral propiamente dicha, esos 15 días antes de la cita con las urnas, empieza el mismo día de la diada. Van al 27 de septiembre, que es la misma fecha o una fecha parecida a la de la consulta soberanista que plantearon hace poco, y creo que lo que quieren aprovechar, tanto ERC como CiU, es ese impulso que suele haber, ¿no?, en el asunto del soberanismo catalán, siempre girando en torno a ese 11 de septiembre de la diada, ¿no? Y entonces esto parece ser que, a mi modo de ver, es un gesto y un signo más de la poca consideración que tienen hacia la ciudadanía catalana, ¿no? Porque lo que están buscando es su interés electoral, el interés de su causa, que no es la causa de todos los catalanes, ni seguramente además el principal problema que tenga la sociedad catalana ahora mismo sea independizarse o no independizarse, sino que como pues prácticamente todo Occidente tiene encima una crisis brutal, con unos índices de paro brutales, con unos problemas económicos brutales, con recortes en el estado del bienestar, en sanidad y educación, como los que soportamos el resto del país, y parece ser que lo único que les preocupa a estos dos partidos es el independizarse. Pues bueno, pues le están dejando muy clara también a la ciudadanía
cuál es su proyecto, ¿no? Porque ahora me imagino que de aquí a septiembre no solamente hablarán de independizarse, tendrán que hablar también de cómo resolver los problemas de paro, de cómo mejorar la educación, de cómo mejorar la sanidad, que son cuestiones que al final a la ciudadanía le importan mucho más que una pertenencia. Enrique, ¿te ha sorprendido la convocatoria de elecciones por parte del señor Mas? Yo, como comenta Pablo, a mí me ha sorprendido el retraso en esa convocatoria, porque hacerlo a 8 a 9 meses vista, pues me parece que ahí hay otras cosas que no, independientes de la convocatoria, tal vez la independencia y además preparar un poco el proyecto de independencia, como los acuerdos que han firmado, porque han firmado unos acuerdos. Entre ellos también la ruta a seguir, la hoja de ruta a seguir en la convocatoria y el pacto de Estado que van a firmar, pues a partir de que han firmado ya con cara a la cita electoral, el 27 de septiembre. Tenemos con nosotros ya a Juan Manuel Doncel. Yo les decía cuando empezábamos que iba a llegar en unos momentos. Juanma, bienvenido. Hola, feliz año. Primer programa es de 2015 y primer programa y volvemos a hablar de Cataluña, que es un tema del que hemos hablado mucho en esta mesa. Mas, por sorpresa, ayer decidía convocar elecciones y, como decía Pablo, elecciones anticipadas no para dentro de 2 meses, sino para el mes de septiembre. Sí, yo esta mañana, ayer por la noche pues, me aparecieron los primeros titulares de prensa. Esta mañana, curiosamente, en la ducha me acordaba de, no sé si lo habéis visto, una película de Harold Ramis, Atrapado en el tiempo, El día de la marmota. El señor Mas vuelve a lo mismo, ¿no? Parece que se ha acostado porque ha venido esa fría noche de invierno y no puede salir del pueblo de Pensilvania que acude y vuelve a repetir lo mismo. Tenemos que recordar que mete en un bucle. Es la tercera cita electoral en 5 años. Claro. Bueno, si le unes también la europea y el simulacro que tuvieron cuando la independencia, que ese pseudo referéndum, ¿no? Pero bueno, fuera del chacarrillo ese, ¿no? Esto se veía venir, ¿no? La situación en Cataluña es un poco insostenible, ¿no? Cataluña tiene, hoy por hoy, ¿no? A día de hoy, tiene una serie de problemas internos, y una crisis interna importante. Hay un éxodo empresarial en Cataluña que se ha puesto de manifiesto en los últimos meses. Se han topado también con Bruselas, que ha dicho que esto de la secesión como que no entra dentro de lo que son los parámetros de unidad de la Unión Europea. La banca propia catalana, ¿no?, ha cuestionado muchas de las decisiones que han llevado a cabo Mas y sus socios de gobierno. Tiene un problema de paro, tiene un problema en la administración pública, tanto en la reforma de la administración pública como en el pago de nómina. Todos sabemos también las últimas decisiones que había por parte del gobierno en cuanto a la deuda, ¿no?, y algunas críticas que ha habido incluso con algunas comunidades que sí habían hecho los deberes y otras que no lo habían hecho. Y hay un dato muy relevante económico del PIB de Cataluña como está, ¿no? Entonces, claro, todos estos elementos y algunos más, pues sometidos en un cóctel, pues hace que la situación sea bastante insostenible, ¿no? Entonces no le queda más salida que la convocatoria de elecciones. Pero ahí no va a terminar el problema de Cataluña, porque y después de las elecciones, ¿qué? Porque si todo apunta, ¿no?, a que se pueda aupar en el gobierno de Cataluña un partido como Esquerra Republicana, ¿no?, yo creo que vamos a volver a tener en este país pues los mismos acontecimientos que hemos vivido últimamente, incluso a lo mejor que se recrudecen más todavía, ¿no? Porque yo, si es Esquerra la que llegara a tener la gobernabilidad, que lo veo quizá complicado, ¿no?, una mayoría absoluta, pero da igual, sea Esquerra o sea un batiburrillo de partidos los que al final puedan alinearse para formar gobierno. Yo creo que ahora mismo hoy no es lo que más le puede interesar a lo que es Cataluña en sí. Fuera de este asunto... A mí me gustaría insistir en lo que he dicho al principio, porque hay una cosa que no he dicho antes y que me parece fundamental, y es que los municipios de Cataluña, todos los ayuntamientos de Cataluña tienen que votar en mayo. Sí, las elecciones municipales. Exactamente igual que el resto de España. Entonces, si a Artur Mas y a Esquerra Republicana le importara un poquito, mínimamente, ¿no?, a los ciudadanos catalanes, que son muy mirados para sus bolsillos, y tienen encima una situación de deuda pública como la que soportan el resto de autonomías, bastante seria, bastante grave, se están quejando un día sí, otro también al Estado de que no le da suficiente dinero, de que las transferencias, de que los impuestos, si tanto les importara la pela,
seguramente pensarían en ahorrarse el coste que tiene 2 campañas electorales, sacar urnas a la calle, llenar las escuelas de urnas, llenar las escuelas de gente que cobra por ir a trabajar ese día a las mesas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un coste bastante elevado, bastante considerable. Eso se lo pueden ahorrar, hacer una campaña electoral en donde mezclas la campaña electoral del municipio con la campaña electoral de la autonomía, es siempre más barato también para los partidos políticos y para la sociedad en general. Esto no lo van a hacer. Y seguramente, además, incluso en ese cálculo electoral de la fecha, es decir, vamos a hacerlo cerca de la diada para que haya un fervor de independentismo que nos aupe al gobierno, yo creo que se les está escapando también una cosa, y es que en Cataluña el discurso que están haciendo partidos nuevos como Guanyem o Podemos está calando bastante y está dividiendo como nunca a ese frente nacionalista porque están afrontando, ¿no?, que es lo que muchas veces reclaman voces muy conocidas de la sociedad catalana, como Jordi Évole, etcétera, etcétera, que no es todo o español o catalán, que hay una tercera vía y que hay una probablemente mayoría de ciudadanos catalanes que quieren seguir conviviendo en España, pero de otra manera, ¿no? Y este mensaje lo han entendido, esas antenas fantásticas y maravillosas que tienen los movimientos sociales, de los que se nutren Podemos y Guanyem, y les están comiendo el terreno. Darle 9 meses a gente que les ha demostrado en las primeras encuestas y en los primeros actos públicos que han hecho que les pueden comer la tostada y romper el chiringuito que tienen montado desde hace décadas con este mercado del nacionalismo, no sé si eso lo han calculado muy bien. Igual ahí se equivocan y se llevan una desagradable sorpresa. Vamos a seguir hablando de cosas parecidas a las que decía Pablo. ¿Recuerdan ustedes cuando José Luis Rodríguez Zapatero decía aquello de es que España no es Grecia? Bueno, pues ayer sí parecía que España era un poquito Grecia, o al menos que los responsables políticos españoles tienen su mirada bien puesta en las elecciones griegas del próximo 25 de enero. Ayer Mariano Rajoy visitaba a Samaras, al líder de Nueva Democracia, que se está jugando todo en las próximas elecciones del día 25, pero es que sabemos que tanto Pablo Iglesias como Cayo Lara van a acudir al mitin de fin de campaña de Syriza, a acompañar a Alexis Tsipras y a apoyarle en ese último gran acto antes de las elecciones, que según las encuestas dan la victoria a este partido. Juanma, ¿ahora ya España sí que se parece un poquito a Grecia? No, todo lo contrario. Lo que vamos a ver, lo que hemos podido ver en el viaje del presidente del gobierno, o el viaje que puede hacer el líder de Izquierda Unida o de Podemos o del Partido Socialista, esto ya se viene haciendo últimamente. Yo recuerdo cuando la elección en Francia, que ha habido participación también del presidente del gobierno de España, o en la época cuando estaba también José Luis Rodríguez Zapatero, que cuando hay afinidad, ten en cuenta que bueno, que dentro de lo que es la unión, pues forma parte de un partido. Entonces bueno, hay afinidades políticas entre unos y otros, pero lo que ha hecho Mariano Rajoy, que se ha censurado en muchos medios, yo no lo veo que haya sido un disparate, ¿no? España tiene una situación crítica. Aquí se tomaron una serie de medidas, que es cierto que han sido impopulares, que a lo mejor se podrían haber adoptado otras que hubieran sido menos nocivas, no lo sé, pero la realidad es que bueno, que los parámetros de hoy por hoy y el reconocimiento hoy en día de Bruselas es que hay un camino donde se está viendo un poco la luz al final de ese túnel, ¿no? Todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Entonces lo que ha ido a trasladar a Grecia, yo creo que no ha sido ni más ni menos que, oye, nosotros estábamos en una situación delicada, hemos tomado una serie de medidas, parece ser que a quien Mariano Rajoy hoy en día está apoyando desde que ha llegado al cargo, sí ha habido, ¿no? Por lo menos no una caída libre en Grecia, sino de que se ha estabilizado, ¿no? El país, y lo único que va a decir es que bueno, con estas medidas que se han adoptado y con las que estáis adoptando a día de hoy, Bruselas sí lo ve con buenos ojos. Otra cosa sería todo lo contrario, incluso se puede amenazar con la salida de Grecia de la zona euro. Y me extraña porque si lo trasladamos, por ejemplo, a España, vemos que el discurso hoy de Podemos no es el mismo que hace 2 meses, cuando se veía que se irrumpe con fuerza y que Sánchez Castilla, bueno, pues hablábamos y lanzábamos ideas, ¿no? Cuando hemos visto que sí podemos estar cercanos a topar poder, entonces nadie puede discutir que se ha ido modalizando el discurso de Podemos. Incluso hoy en día comemos rosco de Reyes
en el barrio Salamanca, en Madrid, ¿no? Muy brevemente, voy a escuchar primero a Enrique, Pablo, y luego te voy a preguntar a ti. Enrique, ¿qué te parece que los partidos españoles, ya inmersos en esa precampaña en la que vivimos desde hace prácticamente un año, que se celebraron las europeas, también van a Grecia a participar en su campaña? Yo considero que a Grecia va porque se han hecho bien los deberes. Se han hecho bien los deberes por parte del gobierno español y ahora mismo pues puede ser una referencia en Europa de un país que estaba mal y que está saliendo de la crisis. Y yo creo además que no es que haya ido por motu propio, sino que también se le ha enviado por parte de los gobiernos conservadores que hay en Europa, o sea que tal vez un representante de otros poderes, por ejemplo Merkel, que es bastante afín últimamente con Rajoy, pues es posible que hayan ido. Pablo, te decía que esperaras un segundo porque yo quiero leerte una de las frases que decía ayer Mariano Rajoy en su visita a Samarás. Y decía lo siguiente: prometer lo imposible genera frustración. Sí, y ahí es a donde yo iba, porque claro, uno de los ataques que se le están haciendo a Podemos más insistente y consistente y reiterado desde el Partido Popular y desde el PSOE en los últimos meses es que claro, que están prometiendo cosas que no pueden cumplir y que van a tener y que están cambiando el discurso y que qué pasa, ¿no? Como acaba de decir Juanma. Pero claro, después te encuentras un Mariano Rajoy que va a Grecia a advertir en línea y en coherencia con ese discurso lo peligrosísimo que es prometer cosas que no se pueden cumplir. Vamos a generar 3,5 millones de empleos, no vamos a tocar la educación, no vamos a tocar la sanidad y no sé cuántas cosas más que venían en el programa del Partido Popular de las elecciones generales de 2011. ¿Qué han hecho después? Justo todo lo contrario. No vamos a subir los impuestos, no vamos a subir el IVA, etcétera, etcétera. Todo eso se hizo. No, es que no sabíamos cómo está el país. Oiga, ¿ustedes qué hicieron en 8 años de oposición? ¿No miraron un papel? ¿Se dedicaban a ir al Congreso a decir a los periodistas lo malo que eran los del PSOE, que tenían cuernos y rabo y llevaban tridente? Pero no se miraron la documentación, no estudiaron los presupuestos generales del Estado, ni los documentos de ejecución presupuestaria, no estudiaron nada, no sabían cómo está el país, lo sabía todo el mundo, menos Mariano Rajoy y su equipo. Lo que pasa es que se precipita la situación un año antes que llegara Rajoy, en el 2010. Claro, y por eso el programa del Partido Popular es un programa insalvable, incumplible, y después han hecho todo lo que les iba poniendo por delante la actualidad. Claro, pues eso es tener mucha jeta, y por esto mismo Podemos sube. Porque la gente no entiende esto. La gente no entiende que ahora se tenga la cara y la cara dura de decirle, no, es que lo que están prometiendo es irrealizable. Claro. Pero oiga, pero es que lo está diciendo usted, que dijo que no iba a tocar, la educación y la sanidad. Vamos a escuchar un minuto a Juan Manuel Doncel y nos vamos a Publi. No, pero solamente decía que la situación cuando verdaderamente estalla es en el año 2010, un año antes que llegara. De hecho, Zapatero, su programa electoral no le puede llegar al pleno cumplimiento. Y seguro que él lo quería llevar a cabo, pero tuvo que empezar a cometer reformas justamente antes de poder terminar la legislatura. Y el caso de Podemos, que es muy fácil, vamos a ver, si yo no estoy inmerso en la crisis ni estoy gobernando, pues oye, tiro para adelante. Te voy a decir una cosa, antes los cuernos y el rabo lo tenía el PSOE, parece ser que ahora lo tiene Podemos. Yo solamente te voy a hacer una pregunta, Juanma. Es cierto que la situación se precipita en el año 2010, pero el programa electoral del Partido Popular para las elecciones de 2011 es después de que se precipite la situación, ¿no? No, pero sí. Pregunto. Pero yo tengo otra pregunta. ¿Cómo es posible que los vigías de la crisis, los que la vieron antes que nadie, que fue Mariano Rajoy, que en 2007 en campaña electoral ya decía que el país estaba hundido en la crisis, llegara a 2011 sin saber cómo estaba la situación económica de las arcas públicas? En fin, nos vamos a divertir muchísimo, de aquí a las elecciones autonómicas, de aquí a las elecciones generales, de aquí a las elecciones catalanas. Como ven ustedes, este año los ciudadanos españoles no vamos a hacer otra cosa más que votar y votar y votar. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a conocer las noticias de Ceuta con Nacho Gallego después de los anuncios. Pues ya estamos de vuelta, llega la hora de conocer las noticias de Ceuta con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues bastante más tranquila que ayer, como ya sabes, y les contamos, la ministra de Fomento, Ana Pastor, estuvo en Ceuta y firmó un convenio con la ciudad para la construcción de 500 nuevas viviendas de protección oficial. Fue el acto principal de su estancia en Ceuta, como lo fue también la visita a esas viviendas de Loma Colmenar. Se va a tratar de 500 VPO para las que el SEPES ya está buscando suelo y a las que hay que añadir además el proyecto de rehabilitación de otras 1.200 viviendas antiguas de diferentes barriadas.
Además, hay una segunda muy buena noticia y es lo que acabamos de firmar. Lo que acabamos de firmar no es ni más ni menos que el compromiso de construcción de 500 viviendas en régimen de protección, que unido al anterior programa significa que habremos hecho 1000 viviendas en Ceuta, que es el mayor cambio, si se me permite, en la historia de la ciudad de Ceuta, en el entorno de la vivienda protegida y también, como ha dicho el presidente, con el otro programa tan importante para Ceuta, que es la rehabilitación, el convenio que firmamos y que nos va a permitir, consejera, presidente, el rehabilitar, como aquí se ha dicho, más de 1.200 viviendas. Pues cambiamos radicalmente de asunto. Narcotráfico, rivalidades entre bandas e incluso venganzas sentimentales se escondían tras la muerte del Caniche, un crimen que es bastante más que un ajuste de cuentas, según ha destapado la operación policial en la que se ha detenido a 11 personas. En la madrugada del 15 de diciembre, los vecinos del barrio El Postigo alertaron a los bomberos. Un coche estaba ardiendo en el Jaral. Tras apagar las llamas y para sorpresa de la policía y los bomberos, hallaron en su interior un cadáver prácticamente carbonizado. Se trataba de Mohamed Aziz, alias El Caniche, y no había muerto abrasado, sino de un tiro en la cabeza. Las pesquisas de la policía llevaron hasta el Grana, peligroso miembro de una banda rival, quien, ayudado por la esposa del fallecido y su hermana, habrían dado muerte al Caniche, un sospechoso y una cómplice que ponen en evidencia cómo se cruzaban intereses mafiosos y una venganza por una infidelidad. Un crimen en el que habrían colaborado también otros 3 sospechosos, uno de ellos menor de edad, apodado El Pajarito, y la hermana del principal sospechoso, El Grana, conocida como Fati. Todos habrían participado en la posterior quema del vehículo, un Audi A6 blindado, para borrar todas las huellas. Un crimen resuelto que, de paso, abría el camino hacia una operación de mayor envergadura, la Operación Hacha. Caballas ha entregado en la delegación del Gobierno las 6.000 firmas que ha conseguido reunir para implantar en Ceuta una unidad de radioterapia. La coalición cree que el Gobierno cuenta con el presupuesto necesario, unos 500.000 euros, para que esta unidad comience a funcionar. 6.000 firmas reclaman una unidad de radioterapia para que los enfermos de cáncer no tengan que desplazarse a la península para este tratamiento. Una petición lógica y que invita a la reflexión. Es una cantidad que invita a que las autoridades sanitarias reflexionen y se pongan a trabajar en la implantación de esta unidad de radioterapia en Ceuta. La coalición está convencida de que la ciudad autónoma cuenta con los recursos económicos suficientes como para que la unidad de radioterapia sea una realidad, teniendo en cuenta que el coste estimado serían unos 500.000 euros. Caballas va a intentar, con fondos propios y recursos propios de la ciudad, del presupuesto general de la ciudad, pues implantar la unidad de radioterapia a través de los mecanismos que sean pertinentes. No obstante, los representantes de Caballas tienen claro que aunque el Gobierno se niega a esta demanda, buscarán otras soluciones. Nosotros vamos a seguir luchando por la unidad de radioterapia, tanto con un servicio público a través de lo que oferta el Ingesa, como con cualquier convenio o concierto con cualquier entidad sanitaria. El hecho es que los enfermos de cáncer en Ceuta puedan tener el tratamiento de radioterapia en Ceuta. Ceuta tiene en estos momentos, según ha explicado la coalición, un solo oncólogo y son 80 los ceutíes que precisan ahora mismo de esta unidad de radioterapia. Un número simbólico, pues cualquiera puede llegar a precisar de este tratamiento. Y no estar supeditado a 80, 100 o 200, ¿no? Nunca se puede saber, desgraciadamente, cuándo y cómo va a azotar esta enfermedad. Por su parte, la Dirección Territorial del Ingesa daba una respuesta rápida a la petición de Caballas de implantar esta unidad de radioterapia. El Ingesa explicaba que la razón de que en Ceuta no exista un servicio de este tipo es que hay multitud de informes que recomiendan que el equipo se implante en ciudades de como mínimo 200.000 habitantes. Aún así, garantiza que los enfermos oncológicos están bien atendidos y que pueden seguir este tratamiento en Algeciras. Y vamos a cambiar de asunto, un asunto económico. El IPC cerró 2014 en Ceuta en negativo, como en el resto del país, pero registrando el menor descenso del mercado nacional, apenas medio punto, la mitad que la media del Estado. Como en el resto de España, la caída del precio del crudo ha llevado a la deflación, al índice de precios al consumo.
El índice de precios al consumo perdió 6 décimas en su caída interanual, hasta el 1% debido al descenso de los precios de las gasolinas, del gasóleo para calefacción y sobre todo de algunos alimentos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Es la primera vez en la historia de este indicador, activo desde 1962, en que se registra una tasa interanual negativa de los precios en un mes de diciembre. Además, es la tasa más negativa en cualquier mes desde julio de 2009. Con el dato de diciembre, el IPC interanual encadena su sexta tasa negativa desde el mes de julio, eso sí, a nivel nacional. Transporte, alimentos y comunicaciones son los 3 grupos que más cayeron en 2014, un descenso en el que influye especialmente la caída del precio de los derivados del petróleo. Ceuta cerró el año sin registrar variación alguna, ni positiva ni negativa, pero con una caída acumulada de medio punto, la mitad que la media nacional. Destaca especialmente el descenso de 5,5 puntos en el precio de las comunicaciones y un 2% en el caso del transporte, las 2 caídas más acusadas. Y con esto terminamos por el momento. Habrá más noticias aquí a las 8:30. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Como ven, tenemos muchos asuntos en lo que tiene que ver con nuestra ciudad, pero yo no quería dejar de comentar, bueno, pues esa supuesta paternidad del rey Juan Carlos, que también recoge hoy toda la prensa nacional. Muy brevemente, Pablo, ¿te ha sorprendido que se haya admitido esta demanda? Que se admita la demanda, sí. La demanda Lo de que tenga un hijo secreto, no. No. Una hija en este caso. Y en cualquier caso, es que me da igual, hace tiempo que no creo en los reyes. Enrique. Entonces te han traído carbón, ¿no, Enrique? Pues la verdad. Es raro que se haya admitido, pero no sé con qué documentación tendrán para admitirlo. Tampoco desconozco ahora mismo si al dejar de ser el rey y pasar a ser rey emérito es una de las consecuencias de el que le hayan metido esa demanda o la hayan acusado en el Tribunal Superior de Justicia. Que le han hecho rey emérito como le podían haber hecho senador. Juanma, ¿te ha sorprendido la admisión a trámite en este caso de esta demanda de paternidad? No, a mí no me sorprende e incluso le aplaudo que se hayan metido a trámite, ¿no? Precisamente ahora, como dice Enrique, bueno, es que antes de que abdicara estaba lo que se llama la inviolabilidad, ¿no?, de la figura del Estado en las decisiones que toma, ¿no? Eso está constitucionalmente recogido. Entonces, claro, no se le podía atacar por ese aspecto, ¿no? Pero en el momento de que ya no es rey, aunque tenga el título de mérito y siga siendo aforado, la única diferencia que hay es que esta causa, pues en vez de recaer en un juzgado de primera instancia o instrucción, pues recae en el Tribunal Supremo, ¿no?, por el caso de los aforados. Pero que yo lo veo algo razonable, ¿no? De hecho, creo que ha habido 2 demandas sobre paternidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nuestra legislación civil, una de ellas se ha rechazado, ¿no?, y la otra se ha metido a trámite, ¿no? La legislación civil habla que cuando haya un indicio suficiente, ¿no?, en la demanda, ¿no?, que se presente para poder determinar esa afiliación, pues entonces pues se procederá al trámite de la misma, ¿no? Y en este caso lo que se ha hecho es, bueno, pues proceder al trámite, y como cualquier otro ciudadano español, dentro de esa privacidad, ¿no?, que lleva de respecto a la intimidad, cualquier prueba de paternidad, sea el rey o sea cualquier otro ciudadano, insisto, pues bueno, pues que se someta a la misma. Una negativa ya sería muy clarificante hoy en día en justicia de que lo estaría reconociendo. Que no se niegue que se somete a esa prueba. Oye, hay un principio constitucional que habla que los poderes públicos tienen que velar por la integridad de los hijos, creo que es el artículo 39 de la Constitución. Oye, pues es un caso más que se determine la afiliación. Y bueno, y el rey todos sabemos que le gustan mucho las faldas, ¿no? Pues desgraciadamente aquí tenemos un caso. En fin, creo que esto va a dar para mucho y se va a comentar mucho en todas las tertulias del corazón y estas cosas, pero yo no me podía resistir a comentarlo hoy aquí también en Gran Vía. Vamos ya con las cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad. Uno de los principales problemas que vivimos ya desde hace tiempo, pero que esta semana se ha visto bastante recrudecido, es todo lo que tiene que ver con los polígonos del Tarajal. Lo vemos hoy en la portada del diario El Pueblo.
3 heridos, 2 de gravedad tras nuevos incidentes, uno de ellos herido por arma blanca, otro de ellos herido tras caer de un muro. Pablo, Díaz iría también, al final acabamos hablando de los polígonos del Tarajal. Sí, y bueno, es triste, genera ansiedad, cierta impotencia, ¿no? El hecho de que la situación en la frontera lleva ya mucho tiempo siendo mala, negativa para la economía local, tanto para el comercio del centro que le vende al marroquí, como el comercio del centro que le vende al que tiene un comercio que le vende al marroquí, como para los polígonos del Tarajal y la gente que opera allí, ¿no? Y digo que genera impotencia y ansiedad porque, bueno, pues las autoridades ni Ciudad Autónoma ni Delegación del Gobierno parece que han sabido meterle mano al problema para que la cosa cambie, o al menos lo que han intentado hasta ahora no les ha funcionado. Yo ayer hablaba con un empresario que opera en los polígonos, me repartía casi a partes iguales la culpa entre las dos administraciones de lo que está pasando, y le había resultado bastante indignante el haber leído en prensa recientemente que, bueno, pues que desde los responsables de los tributos saben perfectamente que se está declarando aproximadamente la mitad de la mercancía que realmente entra para ser trasladada a Marruecos a través de los polígonos del Tarajal, ¿no? Y la pregunta que se hacía es, bueno, y si saben que la gente está declarando la mitad, ¿por qué no le meten mano? ¿Por qué no intensifican los controles y las inspecciones y demás, ¿no? Y él dice que él tiene facturas, que él ha visto como gente que importa trailers que en realidad su contenido asciende a 80.000, 90.000 euros, está declarando 7 y 8.000 euros de valor, ¿no? Y que además ha dado el caso, porque es verdad que algo se hace, se ha dado el caso, y él conocía el caso de alguien a quien habían pillado en esta trampa de declarar mucha menos cantidad de mercancía, o mucho menos valor de la mercancía del que realmente venía dentro del contenedor para ser exportado luego, y la única consecuencia que tuvo fue la de que le hicieron pagar la diferencia en el impuesto de arbitrios, ¿no? Entonces, claro, es como, oiga usted, señor empresario, juegue a engañarnos, que si le cogemos lo único que pasa es que no nos ha engañado. Y si no le cogemos, pues ahorra usted un pastizal en impuestos, ¿no? Entonces no hay sanción, no hay retención de mercancía, no hay requisamiento, no hay absolutamente nada. Tú puedes seguir haciendo tu negocio normal si te cogen, lo único que esta vez sí pagas lo que vale la mercancía. Mañana vuelves a meter otro contenedor, declaras menos mercancía, no te cogen, te sale redondo el viaje, ¿no? Y a raíz de ahí, pues parece ser que los que se dedican a esto están intensificando el pago a portadores, le están pagando más para que la gente tenga más afán de pasar mercancía. Y parte del problema está ahí, ¿no? En que es verdad que hay mucho más tráfico de mercancías y que esto es así, que no se está controlando como se debe, se pone de manifiesto en que Delegación del Gobierno argumenta desde hace muchísimo tiempo que es que ha habido un incremento desmesurado en la cantidad de portadores que vienen a operar y que por eso la frontera está como está y que por eso se colapsa el polígono y que por eso es la situación que hay. Pero después tú le preguntas a servicios tributarios si está recaudando más por IPSI de importaciones y te dice que no, que recauda lo mismo. Entonces, son dos afirmaciones que yo no pongo en duda ninguna de las dos. Doy por hecho que Delegación controla la frontera y sabe que le está entrando muchísima más gente todos los días a pasar bultos y que hay un incremento bestial de la gente que pasa, lo doy por cierto, y doy por cierto que servicios tributarios no recauda más de IPSI de importaciones. Entonces, las dos realidades y estas dos verdades son contradictorias entre sí. Enrique, ¿cómo ves esta situación de los polígonos? ¿Tiene remedio o va a seguir la situación así? Difícil remedio tiene, pero lo que es verdad es que llevan un montón de años así trabajando de esa forma, evadiendo los impuestos y generando mucha mercancía con destino a Marruecos, pero difícil solución tiene. Yo no la veo. Juanma, hemos hablado mucho de esto y además es una cuestión que no solamente perjudica el funcionamiento de los polígonos, sino que perjudica el funcionamiento de la frontera en general, al que quiere entrar en Ceuta para comprar, para pasar aquí unos días, y no se resuelve. Es complicado y aun teniendo pendiente la administración local, ¿no?, deberes en los polígonos, como puede ser el tema de la regulación de las naves y todo eso. Hay problemas que yo creo que ya se le pasan por encima, ¿no?, de la administración local, ¿no? Y son problemas que puntuaba Pablo, ¿no?, ese fraude que hay en el ISI de importación, ¿no? Es conocido y incluso se ha puesto en varias mesas con los empresarios del Tarajal, ¿no?, y en debates, ¿no? Ahí yo creo que tiene que hacer una labor, pero desde que llega el camión al puerto, ¿no?, por parte de la administración tributaria,
en ese control, ¿no? En ese pesaje de los camiones. No es fácil, es complicado, ¿no? Es cierto que si hubo o ha habido un intento de una creación de un grupo de trabajo entre la administración local y la delegación del gobierno por parte de servicios tributarios de la ciudad de desviar inspectores del área de tributo para poder combatir este fraude y lo que pudiera entrar, ¿no? Dentro de esa mercancía a la ciudad. Y después, por otro lado, también hay un problema de la masificación de la frontera, ¿no? Yo es que ahí no sé si puede ser solamente la solución por parte nuestra o también por parte de Marruecos con la apertura del VIU. Es que es complicado, es que no es solo un problema, ¿no? Es un problema complejo. Coge varios escenarios todo el polígono del Tarajal, ¿no? Tampoco sabemos lo que va a pasar a lo mejor cuando la liberalización de aranceles en Marruecos, ¿no? Que se está hablando próximamente, ¿no? A lo mejor para el 16, ¿no? A lo mejor eso hace ya que el polígono del Tarajal pues dé sus últimos coletazos. No lo sé, lo cierto es que la situación ya es penosa, se ha enquistado de tal manera que día sí día no, si no es un altercado, es un intento de navajazo, si no es una portadora pisoteada. Luego es cierto que cuando uno ve esto a diario, al final acaba pensando, un día va a suceder una desgracia y ese día nos vamos a llevar... Habido, ¿no? Sí, ya la ha sabido. Ya la ha habido. Un día nos vamos a llevar las manos a la cabeza y vamos a decir cómo hemos permitido que suceda esto. En fin, vamos con más cuestiones. Lo de la apertura del VIU, ¿no? Porque a lo mejor es una solución. Se lleva hablando hace tiempo, pero hasta el momento yo entiendo no hay que aquí es lo que se ha hablado siempre, ¿no? La solución en realidad pasa por utilizar los resortes internacionales y forzar, ¿no? que Marruecos admita de una vez normalizar esa situación, y para eso España pertenece a la Unión Europea, para eso España pertenece a más organismos internacionales que son los que en estos casos tienen que mover ficha y presionar de algún modo, ¿no? y poner en la mesa de negociación lo que se pueda poner y hasta donde se pueda poner para tratar de que Marruecos ceda y admita que tiene que regularizar y que tiene que normalizar las fronteras que tiene con la Unión Europea en Ceuta y en Melilla, en los dos sitios, ¿no? Y además parece ser que la coyuntura internacional ahora mismo se abre una ventana ciertamente favorable, porque yo no sé si habéis leído estos días el embrollo que hay con un tuitero que está filtrando papeles secretos de la lucha contra el yihadismo de Marruecos, y parece ser, ¿no? que es Francia que se la está jugando a Marruecos porque Marruecos previamente le hizo un feo a Francia. Entonces, a lo mejor, si las relaciones diplomáticas que tiene Marruecos con Francia no atraviesan su mejor momento, y Francia siempre ha sido el muro en donde paraban todas las iniciativas que podía intentar España a través de la Unión Europea para que Marruecos aceptara normalizar esta situación, quizás ahora se abra una ventana de oportunidad en donde, si se presiona en donde se debe y cómo se debe, se consiga alguna clase de avance. De hecho, últimamente estábamos en exportaciones por encima de Francia respecto hace ya algún año. Vamos con más cosas. Ayer venía de visita a Ceuta la ministra de Fomento, venía a entregar esas viviendas que se han construido en Loma Colmenar, y además hacer una serie de anuncios, entre ellos que se van a construir 500 viviendas para las que dicen el SEPES ya está buscando suelo. Enrique, no sé qué valoración haces de la visita de la ministra, de Ana Pastor, que pasaba por Ceuta, en este caso para hablar de vivienda, aunque de Fomento dependen muchos más temas. Bueno, yo hago una valoración positiva, porque siempre, a mí particularmente me cae muy bien esta señora, creo que es una tecnócrata tremenda, muy buena, y entonces pues trabajadora, y lo que ha venido a presentar pues lo de las viviendas, la entrega de las viviendas, firmar unos protocolos para próximas viviendas. Y bueno, y se ha interesado también por otros temas de como son el tema de las navieras, el tema del helipuerto, en fin, por lo menos conoce un poco de lo que se está cociendo en Ceuta. El tema de las navieras, pues bueno, de alguna forma ha llamado un poco la atención, porque es verdad que no han bajado nada a raíz del incremento, o sea, de la bajada de los precios del carburante. Hoy mismo hemos oído ahora que ha bajado un 0,50 el IPC de aquí, cuando en España ha bajado un 1,1, y es posible que aquí, pues a mí me da la sensación de que no se baja ni la gasolina, ni se bajan los barcos, ni se bajan, o sea, estamos ya casi igualados con la península, cosa que yo me sorprende, porque es una cosa inexplicable, vamos, a esta altura que estemos así.
Pablo, ¿qué balance haces de la visita de la señora Pastor, de la ministra de Fomento, a Ceuta? Bueno, yo creo que esta vez, por lo menos, parece ser, ¿no?, que no venía, como yo recuerdo una de las últimas veces que vino, cuando en los últimos tiempos del gobierno Aznar, era ministra de Sanidad, y su visita dejó una incapacidad permanente, ¿no? Entonces, porque por abrir con prisas el centro de salud de Otero, al final un trabajador se tropezó con un cable y se reventó el brazo para siempre. Entonces, ya eso es positivo, ¿no?, que esta vez no parece que no vaya a pasar nada, o que no puedan pasar estas cosas, y eso hay que valorarlo positivamente también, porque, oye, se mejora, se progresa adecuadamente, pues se dice como la escuela, ¿no? De todo lo otro, bueno, yo particularmente, a mí no me gusta absolutamente nada la planificación urbanística que se ha hecho en Loma Colmenar. Me parece que construir un hospital universitario, que probablemente, como el nuevo que tenemos, que probablemente lo más sensato y lo más lógico te indicaba que debería haberse construido en el cuartel de Las Heras, se lleva allí, y una vez que se lleva allí, todo el espacio que rodea al hospital se está utilizando para rodear el hospital de viviendas. Si algún día el hospital necesita ampliarse, habrá que ver qué espacio se le ha dejado al hospital para construirse. Sí, pero levantar, dice Juanma, hace así con la mano, como diciendo, pues construiremos hacia arriba, como en Nueva York. No, está preparado. ¿Está preparado para que se le puedan añadir más plantas? ¿Cuántas más plantas se le pueden añadir? No sé, la estructura está preparada. La estructura está preparada para construirle encima. Lo que pasa es a ver si lo ocupamos entero. Con médicos y enfermeros. Porque ¿no? tiene alas cerradas, pero... Me refiero yo, porque es lo que reclama el personal, ¿no? Entonces esto, partiendo de esa base, ¿no?, que está muy bien, hace falta vivienda. Es verdad que hay una gran demanda de gente que no puede acceder a una vivienda en el mercado libre y necesita condiciones especiales, y para eso está el Estado, para eso está la administración pública, para construir viviendas a bajo precio. De lo otro, evidentemente, Enrique tiene toda la razón en lo que dice. Aquí, entre la reforma de la vinculación del impuesto de carburantes con la evolución de la península y demás, y que aquí todo el mundo quiere sacar siempre el máximo beneficio, y si te bajan el producto con el que tú comercias, no siempre le aplicas la rebaja, porque es más fácil, bueno, lo rebajo un poquito, pero me quedo con parte de la diferencia de lo que me estoy ahorrando y tengo más beneficios de los que tenía antes, ¿no? Creo que se está perdiendo una oportunidad muy buena en los tiempos que corren para, de algún modo, marcar una diferencia. Y hablamos siempre del problema que supone el precio del barco. El precio del barco probablemente ahora esté en condiciones las navieras de ajustarlo. Si no lo están haciendo, habrá que decírselo: oiga usted, no puede ajustar esto más. Y por otro lado, si las propias gasolineras de Ceuta, a través de alguna modificación de algún tipo en la tributación y incentivándolas para que hagan esto, consiguen rebajar el precio del carburante y marcar una diferencia mucho más seria que la que hay ahora con la península, probablemente a alguien que viva en Algeciras, o a alguien que viva en la Línea, o en los barrios, o en Estepona, incluso le puede salir rentable el venirse a Ceuta, porque a lo mejor lo que paga en el billete se lo puede ahorrar cargando el combustible. Hombre, tiene que pasar el coche en el barco, y ya sabemos cómo está el precio de eso, pero... En fin, Juanma, ¿qué valoración haces de la visita de Ana Pastor ayer a Ceuta? Bueno, no, yo creo, Enrique, que no se puede valorar a un ministro si te cae bien o te cae mal, ¿no? Yo creo que hay que valorar a la ministra Ana Pastor por la eficacia de la que haya tenido en la gestión respecto a Ceuta. Lo demás son cuestiones personales que yo, bueno, antes de recalar en turismo, sí he podido tener contactos directos por el área donde estaba con Ana Pastor, ¿no? Y no es precisamente, yo creo que de los ministros que ha habido que haya tenido peor actitud hacia Ceuta, ¿no? Yo creo que la actitud de Ana hacia Ceuta siempre ha sido una actitud favorable y positiva. ¿Hay ministros que tienen mala actitud hacia Ceuta, si todos son fantásticos y se preocupan por Ceuta como si fuera su casa? Yo, por ejemplo, no comparto nada el señor Ver y el ministro del actual gobierno del Partido Popular, ¿no? Que es así de claro, ¿no? Ana siempre se ha caracterizado, ¿no?, primero por un trato muy diligente cada vez que hemos estado en Madrid. Se ha preocupado por los problemas de Ceuta y siempre ha intentado darle solución a los problemas de Ceuta, ¿no? En el área de vivienda, sin ir más lejos, ¿no?, es cierto, bueno, que se iniciaron, por ejemplo, las actuaciones de Loma Colmenar en una legislatura anterior, pero yo recuerdo cuando se llegó al Ministerio de Fomento no había dinero para terminar las viviendas de Loma Colmenar, ¿no? De hecho, se terminaron las 171 viviendas que se entregaron, pero es que estas 317 que se han terminado ahora, yo recuerdo que no ha habido ninguna comunidad autónoma en España que el Ministerio haya inyectado dinero para hacer viviendas de protección oficial, salvo Ceuta y Melilla. Entonces, eso sí fue obra de Ana Pastor, sacar a flote la promoción de viviendas de Loma Colmenar
cubrir los créditos por el desvío presupuestario que había, porque de hecho la obra de la vivienda de Loma Colmenar tenía una desviación de más de 30 millones de euros, que es que hay que recordarlo, ¿no? Y fue Ana Pastor la que se empeñó en el tema, dio las directrices oportunas al SEPE, y hoy en día tenemos esas viviendas. Después también un aspecto importante, ¿no?, es en el convenio que se ha hecho, e insisto, no hay comunidades autónomas en España que hayan tenido un convenio para poder promover vivienda de protección oficial. Sin embargo, en Ceuta se van a hacer. Que tenemos 3.000 demandantes, que las ofertas son de 500, bueno, que nos puede parecer insuficiente, pero vamos quedándonos con lo positivo, ¿no?, que se van a construir 500 viviendas más, ¿no? Y después también otro aspecto que yo creo que pasa un poco por encima, que es el aspecto de la ayuda a la rehabilitación y renovación. Ese es otro aspecto importante, ¿no?, esa inyección económica a distritos y a barriadas, ¿no?, para la renovación de esos inmuebles, que lo que están haciendo es alargando la vida útil del inmueble, ¿no? Yo creo que en ese aspecto Ceuta no sale mal parada en cómputos generales con el resto de comunidades autónomas, ¿no? Después está el tema de la planificación urbanística. Yo ahí sí coincido con Pablo, y mira que he estado y he tenido responsabilidad en el área. Yo llevé 2 planes parciales de modificación del ámbito de Loma Colmenar para intentar mejorar Loma Colmenar. Loma Colmenar, bueno, tuvo un diseño, tuvo una traza, pero tiene una urbanización que yo creo que es un poco incluso insuficiente, porque ese volumen de viviendas que va a tener al final el ámbito de Loma Colmenar, con la trama que tiene de urbanización, se ha quedado pequeña, ¿no? Entonces yo creo que ahí en su día se tenían que quizás haber puesto encima de la mesa otros planteamientos. Bueno, yo no era conocedor de ello, ¿no? Lo conocí cuando ya pocas soluciones tenía ese aspecto, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta ministra sí le ha dicho al presidente Viva: lleva ya tu plan general adelante, porque es que sois una comunidad en el resto del territorio que os habéis quedado con un plan de hace 20 años, y es que es obsoleto, ¿no?, hoy en día, para la nueva expansión que pueda tener la ciudad. Y en el hospital quizá coincida con Pablo. Yo tenía otro sitio, que era el hospital militar. Yo creo que ese hubiera sido el enclave natural de la ciudad, por toda la circulación a través de lo que es la carretera de la Almadraba, como todo el mundo lo conocemos, como vía rápida de acceso a un centro hospitalario, ¿no? No hubo acuerdos en su día con el Ministerio de Defensa, pero yo creo que quizá ese hubiese sido el enclave del hospital, y no sé qué otros motivos pudieron llevarlo allá a Loma Colmenar. Y en el tema de las navieras, bueno, me puede parecer interesante lo que aporta la ministra, pero creo que tampoco es la solución definitiva, porque que baje el precio del barril de crudo, sí, eso tiene que tener repercusión al final en los bolsillos, pero ahí, por ejemplo, ves, no coincido con lo que decía ayer, es que eso va a suponer un ahorro en la economía de los ciudadanos para poder destinarlo a otros menesteres. No, el ahorro que va a producir es mínimo. Yo creo que el ahorro al final de las navieras tiene que ir por otros sitios. Es importante, ¿no?, lo del descenso del precio del barril de crudo, pero esa no es la solución. Cuando suba el precio del barril, subimos entonces los billetes otra vez. En fin, con este asunto lo vamos a dejar. Juan Manuel Doncel, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Pablo Matés, Enrique Palomino, un placer haberos tenido aquí con nosotros. Igualmente. Hacemos una pequeña pausa, enseguida está a la vuelta con nosotros Francisco Lobato, de la Federación de Enseñanza de UGT. Vamos a hablar de qué se hablaba ayer en ese foro de la educación y también de las novedades, sobre todo el tema de los comedores escolares. No se lo pierdan. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía, se lo anunciábamos antes de irnos a publicidad. Nos acompaña Francisco Lobato, de la Federación de Enseñanza de UGT. Bienvenido. Gracias. Tenemos muchos asuntos sobre la mesa, como cada vez que se sienta con nosotros cualquier representante que tenga que ver con algo de la educación en Ceuta, porque parece que es uno de los asuntos estrella. Siempre tenemos cosas de las que hablar. Vamos a comenzar por lo más inmediato, si te parece, que es lo que tiene que ver con esa reunión del Foro de la Educación que se celebraba en la jornada de ayer. ¿Para qué era esa reunión? Bueno, esa reunión es un poco continuación de una que tuvimos anteriormente, antes de las vacaciones, en la cual desde los representantes de los profesores habíamos pedido una reunión con el foro para plantear los problemas educativos que hay en Ceuta y reprobar una serie de medidas que el Ministerio había tomado y que desde nuestro punto de vista, lógicamente, eran total y absolutamente un disparate. Quiero recordar que en aquella reunión se aprobó una reprobación del tema de la supresión de la Junta de Personal Docente, del tema de la supresión del Centro de Profesores y Recursos, una reprobación al calendario escolar que se había aprobado, y además queríamos también reprobar las instrucciones que el Ministerio a principio de curso había mandado para Ceuta, que además las mandó en el mes de agosto,
julio o agosto, no recuerdo exactamente, pero vamos, si no fue en julio fue en agosto, y en esas instrucciones se modificaban muchísimos de los aspectos de funcionamiento de los centros, todas ellas evidentemente a peor, porque este ministerio tiene la habilidad de donde hay un problema no lo soluciona, pero donde no lo hay lo crea. Entonces creaba una serie de problemas y dentro del foro los componentes que no son profesores, que no conocían esas instrucciones, nos dijeron que sería razonable que le diéramos un tiempo para que se las estudiaran, se las valoraran y después de vacaciones tener una reunión monográfica sobre el tema de las instrucciones. Entonces la reunión de ayer fue monográfica sobre las instrucciones escolares de principio de curso. ¿A qué conclusión se llegaba tras esa reunión? Bueno, en esta reunión se aprobaron 9 resoluciones que llevábamos, repito, desde la parte del profesorado, todas reprobando aspectos puntuales de las instrucciones escolares. No voy a hacer aquí ahora mismo un detalle porque lógicamente es algo farragoso, pero sí algunas cosas para que los televidentes entiendan cuál es la situación que crean estas instrucciones escolares. Por ejemplo, una de las más sangrantes, con los alumnos de educación infantil. Hasta ahora, en las instrucciones de los años anteriores, la entrada de los alumnos de educación infantil de 3 años se hacía escalonadamente. Había un periodo de adaptación que creo que es algo comprensible, porque niños que por primera vez llegan al colegio con 3 años, en aulas de 30 niños, muchos de ellos con problemas a lo mejor, pues incluso de lenguaje, problemas de adaptación porque no han estado antes en una guardería, pues parecía lógico que se hicieran un periodo de adaptación. ¿Cómo se hacía este periodo de adaptación? Pues se hacía en función de lo que cada centro determinaba, no el profesorado, sino el consejo escolar con el visto bueno de la inspección, teniendo en cuenta, repito, esa flexibilidad. Es decir, no puede ser igual que un centro como puede ser el Ortega y Gasset, como puede ser la Inmaculada, como puede ser los Agustinos, tenga el mismo periodo de adaptación que centros del tipo de Príncipe Felipe, Reina Sofía, Ramón y Cajal, etcétera, porque el alumnado es totalmente diferente por lo que he dicho antes. Bueno, pues hasta ahora el Consejo Escolar determinaba cuál era el periodo de adaptación, que podían ser 15 días, 20 días, 25 días, según unas determinaciones que tomaban ellos, y ese periodo de adaptación lo aprobaba la inspección, es decir, que no era algo que hiciera aleatoriamente el centro. Bueno, pues en estas instrucciones, de pronto Madrid decide que todos los centros tienen que tener un periodo de adaptación de 10 días, independientemente de las características del alumnado, independientemente de cuál puede ser el tema de número de alumnos, etcétera. Esto, evidentemente, es una barbaridad. El tema, por ejemplo, del profesorado de religión. Hasta ahora, en Ceuta, además, existe un tema complicado, que es que hay varias, como sabemos, varias culturas religiosas, esa religión se da en los centros, y hay centros que tienen una mayoría de alumnos de una religión, pero tienen una minoría de otro, y viceversa. Bueno, pues ahora el Ministerio establece que los grupos con alumnos de religión tienen que ser como mínimo de 15, no puede haber un grupo de menos de 15 alumnos. ¿Qué pasa? Que el centro donde a lo mejor de una determinada religión solamente hay 4 o 5 alumnos, pues por esta regla de 3 esos alumnos se quedan sin clases de religión. Yo no voy a entrar en si la religión es buena o mala que esté en los centros, que tengo mi opinión. Pero independientemente de eso, si la ley estipula que la religión es obligatoria, lo que no puedes hacer por unas instrucciones es a esos alumnos, de alguna manera, prohibirle que tengan esas clases de religión. El tema de los TIC. Los TIC son los profesores que de su parte de su horario lo dedican a establecer unas pautas para nuevas tecnologías, sí, ayudar a los compañeros, etcétera. Bien, hasta ahora esos maestros y esos profesores tenían 8 horas de dedicación a las TIC. Nos encontramos a principio de curso con que el Ministerio, por un lado, establece que es bueno que se aumente el tiempo que dedican los maestros a esas nuevas tecnologías, se establece un plan digital en los centros, a ordenadores, pero al mismo tiempo se reduce de 8 horas a 3 horas el tiempo que dedican los profesores a las TIC. Parece algo inaudito, absurdo. Por eso digo que es una situación rocambolesca. Podemos seguir hablando de reducción que ha habido con el profesorado que se dedica a los alumnos que van de FP a los puestos de trabajo. También se reduce de 6 horas que se dedicaban a 3 horas. Podemos hablar del tema de otra reducción que ha habido de profesores en general, de horas que se dedicaban a una serie de asignaturas. Otro tema que también parece un poco sangrante es el de las materias optativas. En secundaria los alumnos tienen unas materias troncales y unas materias optativas. Pues bien, las materias optativas
hasta el año pasado se daba una cierta flexibilidad porque podía ser que un grupo de 12, 13, 14, 11 alumnos tuvieran que escoger una optativa. El instituto valoraba si era algo realmente que merecía la pena y para esos 12, 11 o 10 alumnos se podía establecer una optativa. Ahora el Ministerio establece 15 alumnos mínimo para una optativa, como sin hacer mucha reflexión, sino una cuenta simple. Una clase que tenga 29 alumnos o 28 alumnos puede tener una sola optativa, porque 15 y 15 son 30. Bueno, como esto, hay algunas más, que por eso decía que no quería hacer una relación, pero las instrucciones es que no hay por dónde cogerlas, aparte de la posible ilegalidad de incumplimiento de normas por una cuestión de jerarquía jurídica y demás, pero es algo totalmente absurdo. Este es uno de los asuntos que lleva encima de la mesa varios meses, pero hay otro del que llevamos hablando desde principios de curso, que es el que tiene que ver con los comedores escolares. Hemos conocido novedades en los últimos días, lo voy a leer para no equivocarme. Por ejemplo, Ceuta al Día lo cuenta hoy. Decenas de niños que acudían a los comedores escolares perderán el servicio por falta de espacio. Parecía que este asunto de los comedores iba a resolverse, pero al final nos encontramos de nuevo ante una situación en la que muchos alumnos no podrán acceder a esos comedores. Sí, es que además repito lo de antes, o sea, es una política total y absolutamente arbitraria, sin ninguna coordinación, que da lugar a estas situaciones. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido. En agosto o en julio se modifica la orden que regulaban los comedores escolares. Esto ha dado lugar a que a principios de curso hubiera que hacer una adaptación, porque los comedores escolares llevan funcionando durante muchos años, ese funcionamiento no ha tenido nunca ningún problema, el centro, junto con el trabajador social y una comisión del consejo escolar, seleccionaba a los alumnos que iban a participar en el comedor escolar y, repito, no ha habido nunca un problema. El Ministerio saca una orden nueva y modifica esto, y lo hace por una cuestión de ingresos de los padres, que puede tener una cierta justificación, parece lógico, o sea, unos comedores que tienen una garantía asistencial, pues se hace de esta manera. Pero claro, hay que tener en cuenta la especificidad de esta ciudad, los problemas que hay, todos los centros no tienen el mismo tipo de alumnado, etcétera. Entonces, con esta legislación, además, se hace un reparto teóricamente equitativo y se dice que Ceuta va a tener 600 becas para alumnos con comedor y Melilla 600, cuando en Ceuta hay 7 colegios con comedor y en Melilla hay 2 centros con comedor solamente. Claro, como estos son una normativa que sale, se publica en el BOE y que hay que aplicarla, pues no queda más remedio que distribuir esas 600, en total fueron 615 becas. Una comisión que se crea en la Dirección Provincial decide quiénes son los 615 alumnos de Ceuta que van a tener derecho a becas. Como el año pasado había 800, se produce ya un hecho lamentable, y es que 200 niños se quedan sin poder asistir a los comedores. Ahí la verdad es que la Asamblea tiene una buena actuación y entonces dice, no, yo me hago cargo de esos 200 alumnos por una cuestión asistencial y pago el dinero de estos 200 alumnos. De esta manera, bueno, no se había resuelto bien el problema, pero de alguna manera los 800 alumnos seguían teniendo becas de comedor y estaban comiendo hasta ahora mismo. Esto implica que las plazas que tienen los colegios en comedor escolar están completas ya. Bien, ahora el Ministerio, ayer en concreto, envía un nuevo listado con los alumnos que van a tener beca para el comedor. Y en ese nuevo listado aparecen 733 alumnos, es decir, 118 alumnos que no estaban en el primer listado, que ahora hay que meter en los centros, pero hay que meterlos en sitios donde ya están ocupados. ¿Cuál es la única solución que ahora mismo se puede vislumbrar? Que hay 118 niños que están comiendo en los comedores escolares que van a tener que dejar de comer en los comedores escolares. Una medida que podía ser buena, como es el hecho de que haya un aumento de niños que comen en el comedor, como no se ha tenido en cuenta lo que se ha hecho anteriormente, no ha habido una planificación previa, se convierte en un problema gordo. Y es decir, una serie de niños que están comiendo que tienen que salir a la calle. Además de todo esto que estás comentando, había otro problema, que era que se cerraba el año natural, no el curso escolar, y los centros no habían recibido ese dinero que se emplea para los comedores, y muchos directores de centros estaban haciendo encaje de bolillos para poder pagar. ¿Cómo está esta situación? Pues exactamente igual, es decir, la única modificación que ha habido, la única novedad que ha habido es que el Ministerio se va a hacer cargo del primer trimestre del curso
14-15, es decir, desde octubre hasta diciembre. Pero el dinero que se ha gastado desde enero hasta junio en comedores escolares, antes de que saliera la orden, Nos con las referimos mismas a enero-junio del 13-14. Del curso 2013-2014, enero-junio del año 2014. Pues ese dinero el Ministerio dice que ni lo ha mandado ni lo va a mandar, porque como la normativa ha cambiado, ellos ya no se hacen cargo de eso. Entonces, imagínense la situación de unos colegios que, porque además han sufrido presiones, porque esto se podía prever y se habían dicho, mira, pues cerramos los comedores. Claro, lógicamente había una presión social y los directores tuvieron que dejarlos abiertos porque además le dijeron, bueno, no preocuparos que esto lo solucionamos. Ahora nos encontramos con que ese dinero que se ha gastado y que en algunos casos no se ha gastado, pero se debe a los proveedores, no llega ni va a llegar. El ayuntamiento, la asamblea, ha dicho que va a aportar una cantidad, como siempre, tiene que estar poniendo parche a la política del ministerio para, por lo menos, las deudas que hay, hacer frente a ellas. ¿Qué pasa? Que otras cantidades de dinero en los centros, pues o bien, de alguna manera, se han hecho algunos trasvases, cosas que sería complicado, se ha cogido un remanente que tenían de años anteriores que lo utilizan pues para obras en la cocina, para comprar una nevera, para comprar cocinas nuevas, se han dedicado, pero el Ministerio se niega a mandar ese dinero. Esa es la situación ahora mismo. En fin, vamos con más asuntos, porque en el tema de la educación seguimos teniendo muchos temas de los que hablar. Una de las cuestiones que no ya preocupa a los padres ni a los alumnos, sino que preocupa a las personas que se dedican a estudiar oposiciones, es qué va a pasar con las oposiciones previstas para este año. No sé si hay novedades, se hablaba de en torno a 12, 14 plazas. No sé si tenéis comunicaciones del Ministerio, si se sabe ya cuál va a ser la especialidad, si hay alguna novedad. Desgraciadamente, muy pocas novedades. Nos encontramos otra vez, en este caso, con la insensibilidad del Ministerio. La falta de alguna manera, ponerse en lugar de los maestros que están en oposiciones. Una empatía, que no me salía la palabra. Todas las comunidades que van a celebrar oposiciones ya han dicho el número de plazas que van a salir y la especialidad a la que van a dedicar esas oposiciones, menos el Ministerio. Hasta ahora, el Ministerio, como Ministerio no había dicho nada, pero la Dirección Provincial de Melilla, antes de las vacaciones, porque el director provincial de Melilla le había prometido a los sindicatos y a los opositores que se iba a decir las plazas, dijeron ya el número de plazas, 12, y la especialidad, 8 de primaria y 4 de inglés. Aquí, por más que le hemos preguntado al Ministerio, por más que se le ha preguntado a la Dirección Provincial, a día de hoy, lo único que se sabe, porque se ha publicado en los presupuestos generales del Estado, es que va a ser el 50% de la tasa de reposición, es decir, el 50% de las personas que se jubilen. Como ahora mismo, por las cifras que tenemos, hay 25 personas que se han jubilado, por lo menos esas son las cifras que nos ha dado la Dirección Provincial, se supone que serían 12,5, lógicamente 12,5 no puede ser, pueden ser 12 o puede ser 13, según se tome por arriba o por debajo la aproximación. Bueno, van a ser 12, van a ser 13. Ahora mismo ya lo único que falta por saber es si va a ser una sola especialidad, si van a ser 2 especialidades, si van a ser 3 y el número. Y a eso me refiero con la falta de sensibilidad. O sea, los opositores tienen que decidir qué es lo que hacen, porque no es lo mismo que salgan aquí 2 especialidades que salga una, que salga, por ejemplo, educación primaria, educación infantil o otra especialidad, o que no salga y que salga solamente una especialidad. Cambia el temario. Incluso si la especialidad no se da en Ceuta y se tienen que ir a Andalucía, cambia la legislación. A eso nos referimos con que es una falta total y absoluta de sensibilidad. No tener en cuenta para nada a esos opositores, cuando además es algo tan sencillo, porque ahora mismo, ¿cuáles son los datos que nos harían falta? Decir, bueno, pues mira, por ejemplo, el número de interinos. Saben perfectamente cuántos interinos hay trabajando en cada especialidad, que podría ser un criterio para decidir qué especialidades salen. O decir, pues vamos a coger como criterio el tiempo en el que hace más tiempo, valga la redundancia, que no sale alguna especialidad. Bien, da igual, que cojan el criterio que quieran, pero que se definan, que digan ya cuál va a ser la especialidad o especialidades que van a salir para que los opositores de alguna manera puedan hacer sus cábalas. Porque además hemos unido al agravio comparativo que hemos tenido siempre con las demás comunidades, ahora a tenerlo además con Melilla. ¿Por qué la Dirección Provincial de Melilla se pronuncia y la Dirección Provincial de Ceuta no se pronuncia? Se lo hemos planteado y nos dicen que es que Madrid todavía no les ha dicho nada. Y si se lo ha dicho a Melilla, hay un trato diferente del Ministerio con respecto a Ceuta y Melilla, cosa que ya no hace tiempo que sospechamos.
Es algo totalmente inaudito. ¿No tenéis ninguna pista ni barruntáis cuál puede ser la especialidad? ¿O no queréis decir nada para que tampoco nadie...? Evidentemente, imagino que cada sindicato, nosotros en concreto, tenemos hecho nuestras cuentas y sabemos el número de interinos que hay trabajando y sabemos el número porque lo he dicho que son 12 o 13, y podemos de alguna manera pensar por dónde pueden ir los tiros, pero nos parece aventurado y arriesgado a unos opositores, porque ellos, lógicamente, oyen algo y aunque tú le digas, mira, que esto es una previsión que yo tengo, se lo toman como algo, una cuestión de fe y podemos causar un daño. Por eso, ahora mismo, aunque tenemos algunas previsiones, no me atrevo a decirlas por respeto precisamente a los opositores. Una cosa favorable para los opositores de Ceuta es el hecho de que Andalucía haya anunciado el número de plazas que va a sacar en esta ocasión, un número, además, bastante elevado en comparación con lo que han sido en los últimos años. También en Ceuta el número es bastante superior a lo que han sido en las últimas convocatorias. Bueno, quizá eso haga que los opositores andaluces decidan presentarse en Andalucía y no venir a Ceuta. Sí, no, eso es un hecho con el que contamos siempre, evidentemente, a la hora, hablaba antes de criterio, a la hora de establecer criterio, uno de los criterios que se tienen en cuenta siempre son las plazas que salen en Andalucía. Porque si se pudiera dar el caso de que en Andalucía hubiera una especialidad que no se convocara, y aquí sí, evidentemente, habría cientos de personas que vendrían, lo cual sería un perjuicio grave hacia los opositores de Ceuta. Entonces, uno de los criterios que se tienen en cuenta siempre es especialidades que salgan aquí, tienen que ser o coincidir con especialidades que salgan en Andalucía y a ser posible en otras comunidades limítrofes. Eso es una cosa que se tiene en cuenta y, evidentemente, Andalucía ya se ha anunciado, se sabe el número de plazas, el número de especialidades. Por eso digo que es que no existe nada que impida que ya se hubiera decidido esta dirección provincial a anunciar cuáles van a ser las especialidades. En fin, seguiremos muy atentos a ver qué es lo que sucede con todos los temas que hemos hablado, con el tema de las instrucciones, con el tema de los comedores, que ahora de verdad es lo que más preocupa a los padres que tienen a sus hijos comiendo en los centros escolares, y también seguiremos muy atentos a este asunto de las oposiciones. Francisco Lobato, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Gran Vía. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros, como siempre, por el interés. Nosotros nos vamos ya. Recuerden que volvemos mañana, tendremos nuestra tertulia de sindicatos y además estará con nosotros Javier Sacona. Me parece que mañana vamos a volver a reírnos en nuestro viaje. Ya saben, de cada viernes viajamos en el tiempo. En este caso creo que vamos a volver a hablar de humoristas. No se lo pierdan. Hasta mañana. Adiós.